Es una reconquista. Estamos recuperando nuestra libertad, nuestra vida. Ha llegado el verano y nos asomamos a él como quien sale de un mal sueño. Unos más aturdidos que otros, algunos con muchas ganas y algunos con muchas heridas. Llegar hasta aquí nos ha costado a cada uno un enorme y muy privado sufrimiento y sobre todo un gran sacrificio, la muerte de más de 3.700 personas en Castilla y León. Hace 4 meses nadie aquí se imaginaba lo que tenía por delante. En esta sala se ha reunido el llamado grupo de expertos, 18 personas que muy pronto tuvieron que dejar estas sillas vacías para conectarse, como tantos, de forma telemática. Además, algunos de esos expertos sanitarios, fueron cayendo enfermos. Aquí se han tomado las decisiones, desde aquí se ha discutido y se ha debatido con el Ministerio. Este es el corazón y el cerebro de la gestión sanitaria en la crisis del coronavirus en nuestra comunidad. Vamos a hablar con las 2 personas que han llevado sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, buenas noches. Muy buenas noches. Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar les tengo que preguntar cómo están, pero ¿cómo están de verdad? ¿Cómo se encuentran? Bueno, deseando coger vacaciones, la verdad, pero bueno, más tranquilos que estos meses atrás, ocupados y sí, un poco cansados, con ganas de descansar. Bien, con energía, con ganas de que todo siga saliendo pues bien. ¿Y sus familias? Porque esto del coronavirus ha conseguido recuperar aquella costumbre, aquellos buenos modales de nuestros abuelos de preguntar ya a todo el mundo por sus padres, por su familia, por su casa. ¿Qué tal las cosas en casa? ¿Se han reencontrado ya con sus familiares? Bien, la verdad es que mi madre vive aquí al lado y sí, la he visto, ha estado con 90 años, ha aguantado esto con el genio que siempre ha tenido, con la cabeza bastante bien. Yo creo que prefería el bombardeo de Bilbao que esto de estar encerrados. La primera vez que su hijo le castiga estar en casa. Y la verdad es que en casa hemos estado bien porque hemos tenido la ocasión de volver a estar con nuestros hijos muchos meses seguidos porque vinieron aquí justo cuando empezó el estado de alarma. Y el resto de la familia, pues he tenido 2 enfermos, una hermana que pasó un rato malo y otro que lo pasó sin enterarse, los 2 del oficio. Así que, pero bueno, estamos todos bien, estamos todos sanos, hemos pasado esto y hay que dar gracias a Dios. Bueno, yo la verdad es que les he visto muy poco, porque yo en realidad donde he estado ha sido todo el tiempo aquí, pero claro, cuando yo llegaba a casa pues era un poco en la roca, ¿no? El llegar a los puntos de referencia sin los abrazos. Mi madre, que tiene 90 años, vive conmigo, está perfecta, con una cabeza estupenda, pero claro, teníamos que tener mucho cuidado. Y mi marido pues también lo ha pasado mal porque, bueno, él es médico también y ha habido momentos muy duros. Decía que ustedes prácticamente han vivido aquí. Nos hemos venido a hacer esta entrevista a la Consejería de Sanidad, que ha sido pues el epicentro de la gestión de todo lo que ha ocurrido estos meses. Tenemos muchos el recuerdo del principio de la pandemia como en una nebulosa, no nos suena ya muy lejano todo. No sé qué recuerdos tienen ustedes, cómo se vivieron esas primeras semanas de la crisis. Entiendo que pasaron aquí muchas noches, no sé si durmiendo de alguna manera o en vela. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que los primeros recuerdos son antiguos, porque yo me acuerdo que cuando las primeras noticias nos llegaban de China lo veías como lejos y decías, bueno, esto... Pero ya cuando se acercó a Italia ya estábamos preocupados. En el mes de febrero ya montamos estructuras que luego han sido muy útiles, como el teléfono, el número 900, que ahí para nosotros fue como una especie de faro de, se dispararon las llamadas y a
al poco tiempo ya teníamos la avalancha encima. Yo recuerdo el principio de marzo complicado, pero recuerdo un interterritorial el 9 de marzo dramático, unas reuniones en el gobierno en el que estábamos francamente preocupados. Veíamos que se cerraban los colegios y las universidades, pero no se cerraba la movilidad. Especialmente el vicepresidente estaba con la movilidad pues todo el rato agobiado, el AVE, 4.000, 5.000, 6.000 personas que están viajando constantemente, y claro, eso nos preocupaba, y a partir del 9 ya las cosas empezaron, bueno, pues a torcerse. Hubo un momento diferente para cada uno de nosotros. Para ustedes fue más temprano, para nosotros fue un poco más tarde. Lo hemos estado repasando en estas horas previas y hemos encontrado una declaración del vicepresidente en la que muchos de nosotros fue cuando fuimos conscientes de que esto no era una gripe, por supuesto, eso ya lo sabíamos, pero bueno, de que algo más grave de lo que pensábamos iba a pasar. Les pido a todos los ciudadanos y empresas de Castilla y León que hoy no necesitamos aplausos, hoy necesitamos su ayuda, necesitamos material. Lo recuerdo muy bien, Fueron unas horas muy malas porque nosotros llevábamos ya desde la semana anterior pidiendo el material que se había comprometido, el material no llegaba y nosotros hablábamos con la directora de personal, que era la que llevaba los correos, y diciéndole, manda correo mañana y tarde, y aquello no llegaba, y veíamos que las cifras se disparaban, y dimos orden de empezar gestiones de compra, aún a pesar de que en ese momento todavía, teóricamente, nosotros no podíamos comprar, pero no había manera, estaban todos los mercados bloqueados, empezamos a hacer gestiones y el material se acababa y bueno, hicimos un cálculo del ritmo que iban las cosas y la semana que se nos venía encima. Y me acuerdo porque eso fue el día, yo creo que justo después del estado de alarma, ese domingo. Sí. Y me acuerdo perfectamente porque me llamó, estaban aquí pues tu consejería, la mía, media humanidad, estaba aquí el secretario general de la consejería, nuestro director de Acción Exterior, el de Industria y Empleo, y todos intentando buscar. Hablando con China, hablando cada uno, hablando en idiomas distintos. Me llamó mi secretario general y me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Le dije, ¿qué pasa? Y me dice, Dunkerque. Él sabía que yo iba a reaccionar enseguida. Eso es a los que nos gusta la política y los que somos churchillianos, el llamamiento que hizo Churchill a la gente a moverse. La verdad es que fue un día jodido, perdón, porque pasamos muy mal rato, pero para un político eso es una cosa difícil, pero yo aquel día, pues como la consejera, ¿no? solo pensábamos en nuestros compañeros. Y la verdad es que, bueno, cuando empezó a funcionar, cuando vimos que esto se llenaba de material, yo me acuerdo de esto lleno de material. Se convirtió en nuestro almacén. Fue un momento de felicidad y de tranquilidad, pero pasamos un rato muy amargo, sobre todo porque yo me acuerdo que ese día dijimos cosas, la gente, bueno, sabe, dice, es que no podemos dejar que nuestros profesionales intuben o hagan maniobras de riesgo sin estar protegidos. Es que si nos vamos a ver obligados a tomar decisiones, es decir, que fue muy duro esos días porque eso es la responsabilidad en la política, es decir, que tú no puedes esconderte, porque son tus compañeros, son los profesionales que trabajan en el sistema, y cuando la gente, después de eso, ¿verdad? A la semana que estábamos metidos en este lío intentando comprar, la gente te dice si has hecho o no has hecho lo posible, pues no sé, yo si hubiera podido hacer algo más, pues lo habríamos hecho. No, pero yo creo que se hicieron todos los esfuerzos y la verdad es que inicialmente teníamos material del ébola, es decir, teníamos material de protección, pero el terror era que se estaba acabando, que se nos podía acabar, que había una rotura de estocaje a nivel mundial, que el Ministerio había dicho que compra centralizada, pero como dice el vicepresidente, esas compras no acababan de llegarnos. Entonces un día desembarcaron todos, o sea, la vicepresidencia, su consejería entera, y durante mañana, tarde y
noche se estuvo trabajando y, como decía mi secretario general, yo hago horario de panadero y efectivamente él se levantaba a las 4 de la mañana para cerrar contratos con China y alguno pues fue muy dramático porque lo teníamos contratado, se estaba esperando a que a las 5 de la mañana se había quedado con el banco correspondiente para hacer la transferencia porque no te mandaban nada si no había dinero previamente. Cuando ya se abrió el banco y se podía hacer esa transferencia, nos dijeron ya no está el avión porque han venido los americanos con unas carteras llenas de dólares y voló. Entonces ha sido muy doloroso y muy dramático porque era tener la sensación de que lo tienes pero que te lo quitan de las manos y había una lucha feroz a nivel mundial de respiradores, de equipos de protección, de todo. Lo que pasa es que bueno, nosotros aquí en la consejería nos sentimos muy acompañados porque había muchísima gente trabajando con nosotros haciendo gestiones, parecía la Torre de Babel, o sea, la sala nuestra de reuniones, cada uno en una esquina hablando en idiomas diferentes, que decías, ¿esto qué es? Yo me sentí muy acompañada, o sea, yo la verdad es que fue duro, pero bueno, estábamos todos, pero todos, todo el gobierno, o sea, nosotros especialmente, pues porque, bueno, yo creo que la sensibilidad especial de ser médicos pues nos hacía ver las cosas con mayor tensión y también con mayor necesidad de apoyar. Pero luego el ver cómo Fomentos, Economía y Hacienda, todos los consejeros se ponen a trabajar, ha sido yo creo que muy bueno. Y toda la sociedad, ¿no? Que decir que ese día lo que sí que fue espectacular, pero espectacular. Exacto. La cantidad de gente, bueno, que dio lo que pudo, la cantidad de empresarios de la comunidad que no han salido nunca, que nos dieron todo su material que tenían para trabajar, fue una cosa espectacular. Y yo casi lo más espectacular que recuerdo es viniendo aquí. Entraban por la puerta y salió una señora de una peluquería con una bolsa, con una caja con 50 mascarillas y me la dio. Sí, sí. Entiendo que lo de los EPIs fue el inicio de la crisis, ahí está el origen de tantísimos contagios que los sanitarios no tuvieron en un principio protección suficiente, y no solo los sanitarios, sino también el personal de las residencias, y se empezó a trabajar. Hubo un momento, yo no sé... Hubo un momento en el que, cuando los hospitales se transformaron, cuando empezó la presión realmente inmensa, los profesionales, ustedes aquí desbordados, los profesionales, cada uno en su puesto de trabajo hizo lo que pudo, ¿no? Sí, y además muy bien. Vamos a escuchar unas declaraciones de unos enfermeros, jóvenes enfermeros reclutados también para esta situación excepcional, que han trabajado en el Hospital de Segovia. Soldados del frente de batalla, o sea, era entrar a luchar con lo que teníamos y a intentar ayudaros. Esa sensación de sentirme perdido yo, lo que más duro recuerdo, porque nadie te enseña a meter un cuerpo humano en una bolsa. Eso aprendes cuando te llega el momento. ¿En qué momento sintieron ustedes que esto se les podía ir de las manos, que esto realmente... Ese momento crítico, ¿cuál fue? Bueno, el momento de análisis de cómo iban los datos, hubo un momento en el que veíamos que aquello no era una curva, sino era una vertical. Las proyecciones que hacíamos era o esto somos capaces de gestionarlo bien y organizarlo bien, o realmente aquí no va a haber el número de muertos que hemos tenido. Probablemente hubiera habido un número de muertos triplicado la cifra que tenemos en el momento actual. Entonces, en aquel momento fue duro, pero lo cierto es que yo creo que con la organización, con el triplicar las UCIs, con gente que estuvo trabajando no el 100%, el 150, el 200, el 300%, dejándose el alma y la humanidad, porque realmente han demostrado muchos de ellos lo que son grandísimos profesionales en un contexto completamente desconocido. Nadie hemos trabajado en este contexto, nunca jamás ha pasado esto, ni aquí, ni en nuestro entorno cercano. El tener esa reacción, el hacer todo lo posible, el intentar utilizar todos los medicamentos que teníamos en porque es que hay que recordar que esto no tiene tratamiento, que no tiene vacuna y que todo el mundo, todos los clínicos estaban intentando ver esto cómo lo puedo hacer mejor. Yo tenía un grupo de expertos que lo único que hacían era buscar las pistas de investigaciones que nos dijeran qué tenemos que hacer, qué medicaciones podemos poner, cómo podemos tratar el tema. Entonces todo
esto yo de verdad a todas estas personas se lo agradezco mucho, porque la carga emocional ha sido muy dura. O sea, lo que él cuenta de nadie nos ha enseñado a meter un cuerpo en una bolsa es muy duro, pero nadie nos ha enseñado a ver sufrir a una persona, saber que nadie puede estar de su familia al lado de él. Una de las cosas que hicimos fue poner la ayuda psicológica, y la ayuda psicológica no solamente a los pacientes y familiares de pacientes, sino a los propios profesionales, y ha habido una demanda muy, muy importante. O sea, la carga de sufrimiento, yo un día hablando con el jefe de servicio de la UCI de León me decía, hay un antes y un después, yo no voy a volver a ser el mismo después de esta pandemia, nadie de nosotros va a ser los mismos después de esta pandemia. Entrevistábamos al doctor Eiros, uno de esos miembros del comité de expertos que también pues, cayó enfermo con el COVID-19, y hablaba de entrega. Era la palabra que identificaba con el trabajo que ha habido en los hospitales, en las residencias también por parte de los sanitarios. ¿Qué carencias han sentido? Bueno, hemos sentido carencias. Yo creo que básicamente nuestra limitación más importante de capacidad de respuesta, quitando los equipos de protección al principio, fue la carencia de camas de UVI, de respiradores. Nosotros habíamos hecho una compra ya un mes o 2 meses antes, que nos llegó justo cuando lo necesitábamos. Eso fue un momento de mucho agobio, cuando veíamos que se nos llenaban las UCIs y que los respiradores no llegaban. Y nunca hemos llegado a estar sin ellos. Hemos estado, creo que 10 ha sido... Me acuerdo un día que dijo una frase de las suyas lapidarias: estamos a 10 respiradores de colapsar. Sí, y yo, tranquilo, que no. Y llegaron. Ese día fue un día bastante feliz. Pero lo más importante, es decir, que yo, me gusta esa referencia que has hecho a Eiros, porque yo se lo dije un día, digo, sois un comité de expertos de mierda, porque habéis puesto enfermos la mitad. Quiero decir porque estuvieron trabajando sin parar. La verdad es que lo único que no nos ha faltado nunca ha sido ganas, entrega, dedicación. Y luego hicimos una cosa muy importante que se hizo antes, que fueron los planes de contingencia. Los planes de contingencia estaban hechos de antes, cómo extendíamos el hospital, cómo se extendía cada hospital. Se ha hecho un trabajo excelente, los planes de contingencia funcionaron muy bien, y una de las cosas que yo más orgulloso estoy, no ha habido enfermos en los pasillos, no ha habido enfermos, todo el mundo ha tenido una cama, todo el mundo ha estado atendido. Yo siempre digo que yo no puedo estar satisfecho, yo creo que ninguno estamos satisfechos de lo que hemos vivido, tener 3.000 y pico fallecidos. No puedes decir nunca que estás satisfecho, pero sí que estoy muy orgulloso de los trabajadores, de la gente de la consejería, y luego especialmente de la consejera, que yo doy gracias a Dios todos los días, cada vez que me acuerdo cuando me dijo que sí quería ser consejera, que no sabía dónde se metía. No, desde luego que no. Pero aún así, a lo mejor volvería a decir que sí. Aún habiendo pasado todo lo que hemos pasado, a lo mejor más todavía. Porque yo creo que, además, hemos tenido mucha suerte por el trabajo en equipo nuestro, y luego el equipo que tenemos aquí es maravilloso. Lo de los planes de contingencia es que fue magnífico, porque yo dije, quiero ya los planes de contingencia. No habían pasado 15 minutos y entran en mi despacho los planes de contingencia. Digo, hombre, vamos a ver, sois rápidos, pero yo no me creo que en 15 minutos hagáis el plan de contingencia para toda Castilla y León y para todos los hospitales y para todos los sectores. Me dice, no, es que tuvimos la gripe A, que no fue una pandemia, que finalmente no fue una pandemia, pero estaban todos los planes de contingencia al menos esbozados. Entonces, eso que nos permitió adaptarlo a la realidad del coronavirus, que era muy diferente, evidentemente, pero nos permitió pues empezar a lanzar los planes. Ya estaba todo el mundo como muy preparado para, si esto pasaba, pues empezar a hacer cosas. Hemos tenido un número pues, elevadísimo también de sanitarios infectados en Castilla y León, que han tenido que seguir trabajando. Están esos lamentos que también han expresado muchas veces, y en reproches hacia ustedes los sanitarios por las circunstancias en las que han tenido que trabajar, por esa falta de protección. Por eso. Yo creo que no son tanto los sanitarios, sino a veces lo que rodea a los sanitarios, y a veces con unos intereses distintos. Yo sé que ellos han entendido que nosotros nos estábamos dejando el alma para conseguirlo, sabían que estábamos en una situación terrible a nivel mundial, que había material previo
material previo que yo creo que nos desconcertó, porque yo estoy segura que si yo estoy trabajando en esos momentos, yo probablemente hubiera atendido al inicio a mis pacientes sin un EPI. Yo tenía un EPI en mi, lo tengo, vamos, ya le habrán utilizado, pero estaba en mi armario. Y probablemente en los primeros días no tenías conciencia, esto parecía una gripe. O sea, los primeros fallecidos que hemos tenido, los 3 fallecidos médicos de familia, habían atendido en residencias porque había algún abuelito que tenía fiebre y había equipos de protección para el ébola en ese momento, pero sin embargo no se utilizó porque no había todavía esa conciencia de que esto podía ser terrible y que a lo mejor tú estabas atendiendo a una persona con una sintomatología leve y sin embargo tú lo coges y te mueres. Entonces, para mí eso fue probablemente de los momentos más duros que yo he vivido, el fallecimiento de nuestros profesionales, pero también hemos de decir que la tasa de infección en nuestros profesionales es más baja que la media, es decir, que han tenido material, ha habido material y probablemente ha empezado a haber quejas cuando realmente ya había más material. En las UCIs inicialmente hubo problemas, pero rápidamente eso se recompuso. Nunca, personalmente, a mí me lo han echado en cara. Y la gente que nos lo ha echado en cara, yo es que, primero, este es nuestro oficio ahora. Si nosotros somos políticos, esto tenemos que admitirlo como lo normal, como lo natural, porque además era nuestra responsabilidad y somos nosotros los que tenemos que proveer del material y somos nosotros los responsables y por tanto es a nosotros a quien se tienen que dirigir las quejas. Ha habido, en general, el comportamiento de los sanitarios es excelente, o sea, no se les puede pedir más. Es decir, que a mí, que se quejen, es que para mí ha sido heroico. O sea, yo sé lo que han hecho mis compañeros en Palencia, lo que han hecho la gente que estaba en digestivo, que bajaba el triaje, la gente que estaba en intensivos. Han pasado un rato tremendo. Yo es que no se me ocurriría nunca decir nada. Ahora, a más de eso, que es lo normal, luego hay otras cosas que la justicia, bueno, pues también ha ido poniendo en su lugar, ¿no? Pero no tenemos más que alabanzas a nuestros profesionales. Es decir, que yo, para mí, han demostrado algo que yo ya sabía de ellos y es que en esta profesión y en esta comunidad la gente que se dedica a la sanidad es gente excepcional, de una calidad humana excepcional, no se puede decir otra cosa de ellos. Bueno, vamos a venir a quejas más actuales, porque esto ha ido avanzando. Ahora los que tienen un poco enfadados es a algunos alcaldes con cómo hemos planificado, cómo se ha planificado lo que ahora viene. En todo el trabajo de gestión para la desescalada, ustedes han negado rotundamente que existiera un debate entre salud y economía. No obstante, la sociedad ha sido muy tozuda y ha seguido planteando esa dicotomía. Les han acusado mucho desde el sector económico, digamos, de no atender a esos intereses. Mira, hay un dato que dimos ayer en el Parlamento. Las prerreservas de turismo rural en la comunidad se han doblado respecto al año anterior. Se han doblado, se han incrementado al 95%. Veremos si se confirman a lo largo de estos meses. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué decir? Porque para nosotros la sanidad es importante, las vidas humanas lo más importante, pero nosotros estábamos seguros de que después de esto la gente va a querer ir donde se sienta más segura, donde se sienta en un sitio más seguro, donde más decisiones sensatas se tomen. Después de una crisis como esta hay sitios que no van a funcionar igual desde el punto de vista turístico, tener en cuenta que esa es casi nuestra primera fuente de ingresos en el país, no en la comunidad, afortunadamente, y nosotros creíamos que era esencial para la comunidad, también para su futuro económico, dar ese mensaje de oye, este es un sitio sensato, donde las cosas se toman las decisiones con criterios epidemiológicos, donde hemos conseguido bajar la incidencia acumulada de ser los primeros a ser los novenos, y que la gente nos vea como una comunidad donde las cosas funcionan con sensatez. Y luego, bueno, pues es normal que haya gente pues, que no vea a veces más allá de lo propio. Puede decir que ha sido una inmensa minoría. Quiero decir, nuestra relación con los alcaldes ha sido excelente en un 90 y tantos %. La gente lo ha entendido perfectamente. La gente en la calle
Ahora cuando tenemos las polémicas sobre las fiestas o las no fiestas o estas cosas, las reacciones de la gente en la calle, la gente que se te dirige a ti, la gente en las redes, en los comentarios, en los medios, pues, oiga, yo creo que hemos ganado bastante bien, que lo decía la encuesta que publicaron ustedes, la gente mayoritariamente, y además fuera de espectro ideológico, ha entendido nuestra política y eso da mucha satisfacción. Eso es cierto, han tenido ustedes un respaldo evidente en esta velocidad un poco más lenta en la desescalada, pero ¿no ven que efectivamente se van a producir algunas incongruencias en la vida cotidiana? Tal vez a lo mejor es que se espera de las autoridades más certezas de las que se pueden ofrecer y normas más específicas para regular lo concreto, pero estamos en una situación en la que las plazas de toros van a poder abrirse para espectáculos y festejos taurinos, pero no se pueden celebrar conciertos. Las fiestas patronales que al sector cultural pues le atizan de una manera bárbara. Los parques infantiles que siguen cerrados, pero los niños juegan todo el mobiliario urbano tampoco se desinfecta diariamente. Hay algunas incoherencias. Aquí lo que está claro es que nosotros apostamos por la prudencia. Nos parecía que la prudencia era clave, que ir deprisa podía ser para una comunidad tan azotada al principio, podía ser terrible. Dar marcha atrás es mucho peor, es decir, si tú vas muy deprisa y en un momento determinado tienes que volver a la cuarentena, yo creo que es difícil de soportar. O sea, entonces, nosotros siempre hemos apostado por la seguridad y por la prudencia. Yo recibo muchas cartas todos los días y la mayor parte, diría más del 95%, es agradeciendo la prudencia. Evidentemente, pues hay otras personas que esto para ellos ha sido muy duro porque les ha cuestionado su economía personal y les ha puesto en una situación muy difícil, y para nosotros era muy duro, pero es que no era salud y... Pero en la situación actual, le pregunto en concreto por la situación hay que tener en cuenta que el coronavirus sigue circulando. El coronavirus sigue circulando, seguimos teniendo brotes. Tenemos un brote en Soria, tenemos otro tenemos varios brotes que afortunadamente por la red de vigilancia epidemiológica que tenemos lo detectamos rápidamente, lo aislamos, lo controlamos y ya está, y queda ahí reducido, pero sigue estando entre nosotros. Bueno, ahora voy a hacer una cosa muy rara en los políticos, que es intentar contestar a la pregunta. Gracias, gracias. Que es una cosa que siempre digo, hay una mala noticia en todo esto, es que en realidad no hay expertos. Hay estudios de ayer, de antes de ayer, sobre dónde se producen los brotes, si son en lugares cerrados, si son en lugares abiertos, si el transporte público, y todas estas cosas las aprendemos cada día. Entonces la gente nos pide unas certezas que a veces no tenemos. Es verdad que tenemos que procurar ser coherentes, eso que se ha dicho en las plazas de toros no es exactamente así y no va a ser exactamente así, porque evidentemente no tiene, decir que lo que marca no es el espectáculo, lo que marca es la distancia, y nuestras medidas van a ser homogéneas independientemente del espectáculo, salvo que el espectáculo de por sí sea un posible foco de contagio. Pero lo que tenemos que decirle a la gente es, mira, sabemos poco. Sabemos algunas cosas sobre las epidemias que son bastante evidentes, que es cuanta más gente juntes, cuanta más junta esté, sobre todo si es una transmisión de vía respiratoria, más peligro tienes. Hacemos cosas que parecen de cajón, que puede que dentro de 6 meses, cuando hagamos un repaso de todos los brotes que ha habido en el mundo, sepamos, oye, pues esto era más peligroso el aire o no era más peligroso el aire acondicionado, el lugar cerrado, el autobús, el medio de transporte, donde hemos tenido esos brotes. Pero las medidas que se toman son medidas racionales, de acuerdo a nuestros conocimientos. Que los ciudadanos, los alcaldes, mucha gente en este momento, hay cosas que no entiende. Sí, yo me acuerdo, usted no se acordará, el primer lío que tuvimos con esto. El primer lío, antes incluso, fue la primera semana, yo creo que no sé si fue la semana anterior, lo del besapiés famoso de Salamanca. Lo recordamos, lo de la Semana Santa, sí. Pues no sabes lo que fue aquello, o sea, fue un drama. Y no te digo yo que fui la primera persona que dijo en toda España que no iba a haber Semana Santa. Sí. Recordamos, no éramos conscientes de lo que se nos venía encima. Me van a permitir que hagamos una pequeña pausa y enseguida volvemos, seguimos conversando
con Francisco Igea y con Verónica Casado, que nos quedan muchas preguntas. Hablaremos de las residencias, hablaremos de cómo lo han pasado los sanitarios, hablaremos de esos datos, de los datos de fallecidos. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues es cierto que no hemos visto las grandes fotos de personas muertas ni de personas en las UBIs, pero han estado ahí y han fallecido y lo han pasado fatal y han sido muchos. Vamos a hablar de imágenes, que me interesa especialmente hablar de este tema y conocer su opinión. ¿A qué se debe esa intransigencia radical que han tenido para no dejarnos tomar imágenes, grabar imágenes, hacer fotografías? Ha habido varios motivos. Primero, el motivo de seguridad. Los sitios donde mayor posibilidades de contagio podíamos tener eran los centros sanitarios. Teníamos los hospitales que los tuvimos que hacer el triaje con zona que se llamaba zona sucia y zona limpia. Teníamos que tener plantas COVID, plantas no COVID y se evitaba la entrada al hospital que no fuera estrictamente necesario. Ese fue el primer motivo. El segundo motivo, por confidencialidad y también por respeto a las personas que estaban allí y por respeto a los trabajadores. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, estás haciendo tu trabajo. No hay nada que te pueda distraer ni te deba distraer. Y luego, tercero, huir del morbo. Es decir, que haya imágenes determinadas, pues pueden ser bien tratadas o no. Y entonces, pues decidimos en un momento determinado en el que, no era conveniente el hacerlo. ¿Que eso tiene su otra cara? Pues evidentemente tiene la cara de que somos muy olvidadizos, que cuando no vemos, quizá muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, y que el no ver esto pues hace que pase rápidamente y yo quiera pues acumulaciones y aglomeraciones, no me ponga la mascarilla, no haga las cosas en condiciones. Pero eso ha estado ahí, yo creo que hay que creer que ha estado ahí. Y yo creo que no debería de ser necesario el que mostremos ese tipo de imágenes tan dolorosas para darnos cuenta de que tenemos que hacer las cosas bien. Entre las imágenes tan dolorosas y el acceso a un hospital hay un abanico grande de posibilidades que a lo mejor se podría haber valorado. Otros periodistas en otras comunidades autónomas han podido hacer reportajes puntuales, medidos naturalmente, confiando también en la profesionalidad y en los límites que se pueden establecer. ¿No piensan, haciendo una reflexión posterior, la decisión que se tomó, haciendo una reflexión posterior, que habría sido interesante, útil, que las personas, que los ciudadanos vieran cómo se había transformado su hospital, el hospital en el que han visto nacer a su hijo, el hospital que conocen? Yo creo que en un principio las imágenes podrían llegar a aterrorizar. Y queríamos también buscar el punto medio. Y segundo, he de confesar que tampoco para nosotros era una gran prioridad. Sí que yo creo que hemos peleado en algún momento con este asunto, pero yo creo que nosotros al final tomamos una decisión que tenía una parte sanitaria, que es la de no poner en riesgo a un profesional, que para nosotros eso era una decisión importante y eso yo creo que a veces marca mucho nuestras decisiones. Y hay una parte que es difícil de valorar, porque hay una parte política también, que es cómo controlas el pánico en una situación así. Tampoco nos venía bien. Tú tienes que gestionar una información que es muy dura para la población. Tienes que darla, y nosotros la hemos dado las cifras, hemos dado la realidad, pero tienes que intentar no provocar el pánico o el desánimo. En una situación como esta, durante 2 meses, la ciudadanía, el comportamiento de la ciudadanía, la solidaridad de la ciudadanía es muy importante, ¿no? Mantener el ánimo y mantener ese compromiso que ha habido en los ciudadanos de la comunidad también era importante. Y a veces, que es verdad que hemos discutido por esto, básicamente porque yo estoy casado con una periodista, entonces también me lo ha dicho muchas veces, pero había una parte en la que, y al final yo creo que era donde yo me convencí de que era la decisión correcta, es que
tenemos una responsabilidad, si es verdad, con la información, con la salud, con tal, pero también teníamos una responsabilidad política que era intentar mantener ese compromiso y esa esperanza con la gente. En una situación así, el desánimo, quiero decir, vamos a vivir días muy duros ahora económicamente, muy duros, porque hay una crisis económica muy dura, la gente va al paro, la gente no cobra, la gente tiene muchos problemas. Sumarle a eso el horror, la sensación de horror, de desesperación, puede ser peligroso, no para nosotros políticamente, porque no me preocupa el futuro, sino para que salgamos de aquí lo mejor posible. Y eso también entra en nuestra valoración. Y es verdad que el hecho de que no se haya visto a veces hace que se pierda adhesión también. En realidad sí se ha visto. Lo que no se han visto son hospitales de Castilla y León. No se ha visto a personal sanitario de Castilla y León trabajando en el interior. Nosotros hemos visto muchas imágenes y de hecho hemos ilustrado con imágenes todas las noticias en las que ustedes han ido hablando y lo hemos tenido que hacer con imágenes de otros lugares. E incluso ustedes en redes sociales también se han hecho eco de algunas de esas imágenes. Luego valoran el poder que tienen esas imágenes. Y algunos sanitarios esta misma semana, el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, creo que era el que pues decía que a lo mejor habría sido necesario que se mostraran. En cualquier caso, independiente. De la misma manera que lo dije yo, a posteriori todos hacemos análisis magníficos y yo misma he dicho en algún momento, si hubiéramos dejado las cámaras, pues a lo mejor ahora la memoria la tendríamos menos frágil. Pero yo creo que ha estado bien. O sea, sigo pensando que ha estado bien. Bueno, no me queda más remedio que discrepar. Ahí queda nuestra reflexión al respecto. Para nosotros, para los periodistas en general, ha sido frustrante tener que hablar de una realidad sin verla. Conscientes del drama que había en las casas, solo vimos lo que estaba conectado, la parte un poco más lúdica, más sencilla, más fácil, pero había muchos dramas dentro de las casas. Y quiero que vean el testimonio de una trabajadora de teleasistencia que nos da, es el único testimonio que tenemos que nos da la visión de lo que ocurrió en muchos domicilios. Estamos habituados a que encuentren a esa persona fallecida o que esa persona fallezca en sus brazos, pero ahí he dicho la palabra, en sus brazos. Entonces las pautas a seguir fueron que se alejase del muerto, que cerrase la habitación. Me cuesta hablar de ella. Bueno, es un testimonio desgarrador. Ha fallecido mucha gente en sus casas. Hemos buscado a esa gente en las estadísticas, es difícil encontrarla, por fuentes secundarias, ¿no? Aparece por otras. El debate de los datos, de los fallecidos, ha sido algo realmente complejo, saber el dato real. Nosotros nos hemos enfrentado muchos días a la disyuntiva de si damos el dato del Ministerio o damos el dato de la Junta, porque son datos diferentes. Y el culmen llegó pues el día de que no había fallecido nadie, cuando realmente aquí... nosotros decíamos que 2 o 4. No ha fallecido nadie en España, pero han fallecido 3 en Castilla y León. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, eso la verdad es que yo comprendo que es la parte casi más incomprensible de todo esto para cualquier ciudadano normal. ¿Cómo hemos dado los datos nosotros y cómo se podían dar? Nosotros hemos dado los datos, primero, como se nos pidió. Hay una manera homogénea de registrar los datos de mortalidad en toda Europa, que es mortalidad hospitalaria. Eso es porque así nos comparamos todos. Todos nos comparamos midiendo las mismas cosas. Y eso es lo que nos pide el Ministerio y es lo que nosotros damos desde el principio y lo publicamos desde el principio. Luego nosotros somos conscientes de que esto no es la realidad y empezamos a dar los datos de mortalidad en las residencias y otra cosa que también dimos nosotros desde el principio, que es la mortalidad comparada global. Sabemos toda la mortalidad porque esa sí la sabemos y la comparamos con la de los meses anteriores, ¿no? Tirando de los datos del INE. Pero hay una parte que aún intentamos perfeccionar. Cuando dábamos muertos en residencia, al principio dábamos mortalidad de personas que vivían en residencias, no en residencias. Entonces la dábamos 2 veces, porque la dábamos en las residencias y la dábamos en los hospitales. Depuramos eso y después nosotros les pedimos desde la Consejería de Transparencia a Sanidad, que ha hecho un trabajo brutal, de datos brutal, que aún fuéramos más allá y rescatáramos las tarjetas sanitarias
y las historias para encontrar a aquellos que habían fallecido en casa. Pero todo este trabajo que hemos hecho, que es un trabajo ímprobo, es decir, porque hay que llamar a los hospitales todos los días, tener el registro, tirar de las tarjetas, hablar con las residencias, es un trabajo muy sencillo en el registro civil. O sea, en el registro civil no se entierra a un español sin un certificado médico, en el que pone dónde ha fallecido, si es hospital, residencia, domicilio, de qué ha fallecido, cuáles son sus antecedentes. Y todo esto no hemos conseguido que se explote. Es decir, que hay una situación de crisis en la que a una parte de la administración se le ha exigido un esfuerzo que en otra parte no se ha hecho. Y eso, para mí, lo más importante, y nosotros fuimos muy obsesivos con los datos desde el principio, porque lo más importante de la gestión desde el punto de vista político es nosotros podemos pasar por este drama, podemos tener errores, podemos tener equivocaciones, pero hay una cosa que la gente no puede pensar de nosotros, que es que les estamos mintiendo. Eso es lo único que pensamos que no se puede hacer. Es el único disgusto de verdad serio que he tenido en estos días con un medio. Es decir, mira, yo me da igual que me digas que soy un inútil o que, lo que sea, pero en este asunto, para nosotros, que la gente entendiese que le estábamos contando la verdad, que le estábamos diciendo lo que estaba pasando, porque mantener esa relación con la población de confianza, mira, estos tíos serán lo que sea, pero son gente que son de fiar. Es esencial en una crisis como esta, es decir, en una situación como esta, si tú pierdes ese hilo con tu población, con los ciudadanos, se puede organizar un lío. Y luego, además, para nosotros era muy importante porque nosotros somos sanitarios y hay algo que nosotros teníamos claro, no podíamos admitir de ninguna de las maneras que nuestros compañeros pensasen que estábamos mintiendo. Eso era inadmisible. Y por eso hemos hecho este esfuerzo. Y es incomprensible cómo se gestionan los datos aquí, pero eso es un problema de la sanidad española de muchos años, de dejadez de muchos años. Yo lo he denunciado en el Congreso de los Diputados. La Ley General de Sanidad hace residir los sistemas de información en el Ministerio. Es la única competencia que queda centralizada y no han sido capaces de establecer un sistema en todos estos años que nos permita a la población saber y poder comparar las cosas, ¿no? De nuestras obsesiones es no puedes gestionar si no sabes cuáles son los números, si no sabes cuál es nuestra mortalidad por cardiopatía isquémica en cada hospital, en cada comunidad, tú no puedes gestionar porque no sabes si eres mejor o peor. Y los sistemas de información, mucha gente no les ha dado importancia, pero para nosotros son esenciales. Díganme qué ha pasado en las residencias. ¿Qué explicación hay a lo que ha pasado en las residencias? Bueno, empiezo yo. Vamos a ver, nosotros tenemos una pandemia terrible en la que empieza a haber un número de casos espectacular, con una población muy dispersa, muy envejecida, con evidentemente mucha fragilidad. Las personas mayores que pues, ante una gripe o una diarrea pues, pueden fallecer. Entonces, en una epidemia como esta había una población muy frágil y una población en la que podían suceder cosas. Y a esto se añade que viven juntos y viven en entornos residenciales donde hay mucha posibilidad de transmisión, se genera un problema importante. Cuando el problema importante se genera, y era al mismo tiempo que se estaba generando el mismo problema en los centros de atención primaria, en los hospitales y en las UCIs, todo se generó al mismo tiempo, la decisión que nosotros tomamos fue, vamos a ver, tenemos residencias, tenemos profesionales y podemos crear los equipos que llamamos los COVID residencias, que eran equipos multiprofesionales que estaban formados por médicos de familia, enfermeras de atención primaria, internistas, personas de paliativos, de las unidades de cuidados de las UCAs. Es decir, eran grupos profesionales que estaban muy acostumbrados, geriatras, muy acostumbrados a trabajar con personas muy mayores y dijimos, vamos a ver, si esto... si podemos llevar los tratamientos que estamos haciendo en los hospitales, llevarlo a las residencias, evidentemente será
mejor para el residente, es decir, le podemos dar lo mismo, podemos trasladar el oxígeno, podemos trasladar el antibiótico, podemos trasladar toda la medicación que nosotros estamos utilizando en una persona que está en planta, lo vamos a llevar a las residencias. Y fue lo que se hizo. Eso se ha hecho en todos los sitios aquí en Castilla y León, y de hecho la tasa de mortalidad en residencias es de un 20%, cuando es del 30% en Alemania o en otras comunidades autónomas. Eso se ha hecho, pero también se ha hecho otra cosa, y es esto no ha sustituido a la hospitalización, ni muchísimo menos. Las personas que podían ser tratadas y no necesitaban otros medios necesarios dentro que están en el hospital, se trataban en las residencias, pero si no se trasladaban. Hemos tenido más de 4.500 personas que durante todos estos meses han sido llevadas a los hospitales, y algunas han ido a la UCI. Cuando dicen, no, en personas mayores, no es verdad. Hemos tenido personas de 88 años, de 82, hemos tenido personas mayores en la UCI porque ha entendido el profesional que esa persona tenía condiciones y características que podría superar estar en la UCI, porque estar en la UCI no es un paseíto. Estar en la UCI entran aquellas personas en las que la UCI le da algún beneficio. Alguien no opera una válvula si realmente del corazón, si realmente eso le aporta algo. Se hace siempre un control de beneficios y un control de riesgos. Si hay más riesgo de que tú fallezcas metiéndote un tubo y metiéndote en la UBI que intentar mantenerte dentro de una planta, pues evidentemente se tomaron ese tipo de decisiones basadas siempre en criterios éticos y clínicos. Y aquí la verdad es que tenemos que decir que tenemos unos profesionales que han estado trabajando en las unidades de críticos, tanto intensivistas como anestesiólogos, como todas las personas que han estado trabajando, que han tenido un trabajo absolutamente ejemplar que defenderemos siempre a muerte, porque lo han hecho en unas circunstancias muy, muy difíciles, tomando decisiones muy, muy complejas, y las han tomado bien. Entonces, ¿qué ha pasado en las residencias? Pues en las residencias que teníamos a población muy anciana, a población muy frágil y a población a la que se ha intentado por todos los medios que se les diera el tratamiento de hospitalización en domicilio, que en este caso era hospitalización en residencia, hasta el punto de, si no se podía, se llevaba a los hospitales y acababa alguno de ellos en la UCI. Es decir, se ha hecho el tratamiento igual que en el resto de la población, exactamente igual. ¿Que ha habido una mayor tasa de mortalidad? Evidentemente, es población muy frágil, hay más tasa de mortalidad, claro que sí. Hay que explicar, es que me gustaría explicar algunas cosas sobre esto, porque a mí esto es una de las cosas que más, más preocupación me da que la población entienda. Primero, la mortalidad se dispara por encima de los 65 años. La mortalidad por debajo de los 65 años es prácticamente inexistente. Es un porcentaje, no creo que no llega ni al 8% del total de la mortalidad. El 92% de ella está por encima de los 65, por encima de los 80 se alcanza el 30, el 35, el 40. Nosotros, la medicina consiste en esto que ha pasado, pero todos los días, en tomar decisiones. Todos los días. Yo llevo 30 años en este oficio, decidiendo quién se opera, quién no se opera, quién se pone un tratamiento antineoplásico de última generación y quién no se lo pone, quién entra en una unidad de cuidados intensivos y quién no entra. Ese es el oficio de la medicina todos los días, todos los días. Lo ha explicado muy bien las sociedades de cuidados intensivos, de medicina general, de urgencias, en un comunicado que yo firmo de la cruz a la raya. Han hecho un trabajo espectacular. Pero cuando la gente dice, no, es que ustedes emitieron protocolos o órdenes de actuación, mire, lo primero que se emitió en esta comunidad, que no se ocultó, que se publicó en la página, todos nuestros documentos se han publicado en la página, fue el informe de la Comisión de Bioética. Porque lo primero que nos preocupó en este asunto es que si había que tomar decisiones, las tomásemos desde el punto de vista de la ética profesional. Y era una obligación ética acompañar a nuestros profesionales, intentar dar las instrucciones lo más sensatas posibles, intentar que la gente tuviera criterios de priorización y estar detrás suyo. Y por eso lo hicimos. Y hemos dicho que lo firmaríamos 1000 veces. Pero lo que es una absoluta irresponsabilidad, una irresponsabilidad absoluta, es quien dice o quien no hace, en una situación como esta, no toma decisiones. Porque 70.000 sintomáticos en la comunidad, 5.000 plazas en los hospitales, ¿cuál era el plan? Vayan al hospital todos ustedes y allí decidimos.
¿Alguien sabe lo que se hubiera organizado? ¿Lo que hubiera supuesto eso para la mortalidad? El disparate y el daño que habríamos hecho. Nosotros teníamos una obligación como una administración pública, que es, en una situación como esta, ser capaces de organizar nuestros recursos, de ordenarlos, de dar decisiones desde la ética, insisto, desde la ética, y de intentar que el daño sea el menor posible. Hay gente en esta crisis que ha demostrado una cosa: no es útil para la política porque no es capaz de tomar una decisión. En la política, como en la medicina, hay gente que no toma una decisión. Yo siempre decía una cosa en el hospital que voy a repetir porque creo que explica muy bien el asunto. En los hospitales hay médicos que no quieren que se mueran los pacientes y hay médicos que no quieren que se les mueran los pacientes. En la política ha pasado lo mismo. Nosotros somos de los primeros. Defienden lo que se ha hecho, no tienen ningún remordimiento de algo que no se hiciera a tiempo, que no se hiciera bien en las residencias, porque sí hay una queja por parte de los trabajadores también de las residencias de ir a ciegas. Bueno, todos iban a ciegas, pero ellos especialmente. El material llegó más tarde a las residencias, trabajaban sin saber si los pacientes, bueno, era el momento en el que tampoco había test de diagnóstico, pero ¿no hay alguna reflexión más que hacer ahí? Vamos a ver, hay la reflexión de que esto no nos vuelva a suceder nunca jamás. Esa es la reflexión. Lo que ha sucedido no es por mala praxis, ni por mala gestión, ni por mala planificación. Lo que ha sucedido es porque en un determinado momento nos faltaban cosas que no las teníamos, que las estábamos buscando por tierra, mar y aire en todo el mundo. Es decir, cuando buscábamos PCRs, cuando buscábamos los hisopos, cuando buscábamos el material de todo ese material, ese problema, evidentemente no lo pudimos prever porque era imposible preverlo, porque no había material en ningún sitio, lo estábamos buscando todos, en todo el mundo. Entonces, claro, lo que trabajamos mañana, tarde y noche era para conseguir y tener esos materiales, y evidentemente lo que no podemos hacer es que esto nos suceda, nos vuelva a suceder otra vez más, porque lo que está claro es que, lo dice muy bien Paco, es que la primera vez, como dices aquello, la primera vez que te pasa es... Puede ser desconocimiento, la segunda ya... Bueno, ahora hay material suficiente, es la principal preocupación, es cómo estamos de preparados para un posible... Perdona que te interrumpa, pues tengo esta manía, pero en ese asunto también hay otra cosa importante, que también había que tomar una decisión. Cuando tienes escasez de material, ¿quién es prioritario? Es prioritario aquel que, si él no está, se pierden más vidas. Ese es prioritario. Y nosotros teníamos que tomar esas decisiones. ¿Quién es prioritario? Aquel que, si enferma o se cae, detrás de él cae mucha más gente. Y esto es gestionar en una crisis, tomar decisiones cuando no tienes recursos, tomar decisiones cuando lo único que tienes que decir es si inauguras la feria de ganado de no sé qué, o te vas a la fotocall de no sé qué, es muy fácil. Lo que es muy difícil en política es que de repente te venga la peor crisis sanitaria de la historia de este país, de la historia de Europa, de la historia que nosotros conocemos, y tú tienes que tomar decisiones. Y eso es lo que hicimos. ¿Nos arrepentimos? Sí, hay muchas cosas que teníamos que haber hecho. Claro, lo primero que dijimos, yo lo primero que dije cuando esto pasó, digo, quiero esta nave donde tenemos el material llena de material. No vuelvo a salir a decir lo de Dunkerque, porque ya has visto lo que me costó. Tenemos ahora las naves llenas de material, los sanitarios están preocupados por ese, bueno, necesitan vacaciones todos, ¿no? Esperamos que la previsión para el verano que vaya un poco más tranquilo y qué preparación tenemos para ese posible rebrote. Bueno, pues tenemos equipos, tenemos hecha toda la supervisión de todo el material que necesitamos, pero hemos comprado ya para un año, o sea, y ya tenemos nuestros almacenes llenos, que hay una reposición muy importante, porque todos los días se gastan miles y miles y miles de materiales de protección, y tenemos garantizado el tener todo ese material de PCRs también para las pruebas, los equipos de protección, los respiradores. Tenemos 400 respiradores de reserva, es decir, estamos preparados, queremos no utilizarlo. Esto voy a decir lo mismo que cuando hicimos el hospital de feria. Para mí lo ideal sería no tenerlo que utilizar,
luchar, y con esto exactamente igual. Pero evidentemente la previsión estratégica de todos nuestros materiales están, porque no podemos volver a sentir aquello, porque si nos sentimos culpables o hay remordimientos, ninguno, de verdad. O sea, nos gustaría muchísimo no haberlo vivido, no haber necesitado esta carga de pelea y de sufrimiento para tener pues eso, todas las naves llenas, pero había muchos problemas a nivel mundial, y desde luego yo creo que tienes remordimiento si crees que hay la más mínima cosa que has dejado de hacer pudiéndola hacer, y evidentemente nos habremos equivocado en muchas cosas, seguro que sí, y que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero que el esfuerzo que hemos hecho a diario ha sido para conseguir proteger a nuestros profesionales, proteger a nuestras personas, disminuir la tasa de letalidad. Para nosotros era una obsesión. Que no lo consigues, bueno, es que a veces esto ha sido muy terrible, esto ha sido muy terrible, entonces... Pero hay comerciantes, y yo hoy quiero recordar especialmente a alguno de ellos, como era mi compañero de colegio, que era gerente de Flecoster, que no irá a la fase 1 nunca más. Ni quiero ni puedo acabar mi comparecencia sin hacer, por Dios, una mención especial a Isabel Muñoz, médico de familia en el Centro de Salud Rural Fuente de San Esteban. Antonio, bueno, por favor, perdón. Bueno, este es el momento que ha visto todo el mundo, lo hemos visto muchas veces. Hay otro momento un poco posterior en el que usted se derrumba. Hemos visto llorar a pocos representantes políticos, pero algunos, ¿no? Que llega un momento en que lo personal aflora. Ha sido muy difícil contener esas emociones. Ha sido muy difícil, además yo estaba enfadada conmigo misma, porque cuando digo aquello tengo que poder, es que me estaba dando mucha rabia, porque se lo debo, o sea, se lo debía a ellos, les debía tranquilidad, pero hay veces que se rompe el dique. Llevaba 2 horas y 17 minutos hablando en la comparecencia y me parecía que no podía acabar sin dar sus nombres, pero vamos, todavía recuerdo los días que le llamaba él por teléfono llorando desesperada, ha fallecido, y yo no podía, o sea, era desgarrador, o sea, para mí ha sido los momentos más complicados. No es que te importe que la gente te vea o no, es que no es tu momento, no es tu momento, es el momento de la gente, entonces es tu deber es aguantar. Si me descuido al principio de la entrevista ya me empieza a contar lo del lavado de manos, porque le sale de una forma automática, sí. Y lo ha repetido en absolutamente todas las ruedas de prensa. Vamos a recordar alguno de esos momentos. Bien las manos, luego dedo a dedo. Más posibilidades de que haya contagio, aunque creo que no lo va a haber porque lo vamos a hacer todos fenomenal. Todos vamos a lavarnos las manos, todos nos vamos a colocar la mascarilla y todos vamos a respetar la distancia social de 2 metros. ¿Lo repito otra vez? Yo creo que más o menos todos lo sabemos. Eso de dedo a dedo, de seguir, tenemos que seguir lavándonos las manos. Supongo que el vicepresidente lo tendrá claro. Aquí todo el mundo seguirá los protocolos perfectamente. No me he lavado tanto las manos en mi vida. Y tenemos que seguir haciéndolo. Quería agradecerles que nos hayan concedido este tiempo, su sinceridad, su franqueza y que hayan compartido con nuestros espectadores pues, todas estas reflexiones y estos recuerdos que no en todos los casos son agradables, y agradecerles también pues, por supuesto la gestión que han hecho ustedes y todos los sanitarios de Castilla y León. Me van a permitir que parafrasee a la consejera para despedirnos: cuídense, lávense las manos, protéjanse, usen la mascarilla y disfruten. Hasta la próxima.